Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, mirando ya la actualidad, pendientes de la cumbre de los BRICS, también del conflicto en Oriente Medio, por supuesto del conflicto en Ucrania, con estas noticias sobre soldados norcoreanos y, como siempre, pendientes de las últimas horas. Empezamos hablando del secretario de Estado de Estados Unidos. Ojo a lo que le ha pasado hoy a Antony Blinken. Ha llegado precisamente a Israel para hablar sobre esta paz en medio de una intensificación de los combates en la región que, ojo, ha obligado a su propio séquito a refugiarse en un hotel israelí en medio de un ataque con cohetes por parte de Hezbollah. Pendientes, como les decíamos, de la última hora con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que ha vivido un momento cuanto menos complicado en el día de hoy, en medio de esta gira para intentar buscar un alto el fuego en Oriente Medio. Tanto él como su séquito han tenido que refugiarse en un hotel israelí en medio de un ataque con cohetes de Hezbollah. La Fuerza Aérea de Israel ha dicho que derribó 2 cohetes desde el Líbano que hicieron sonar las sirenas de alerta antiaérea en Tel Aviv, mientras Blinken estaba terminando una visita a la ciudad. Sky News ha informado de que algunos funcionarios del Departamento de Estado y miembros de los medios de comunicación que se encontraban en el hotel de Blinken abandonaron el salón de desayunos y corrieron al refugio de abajo con otros huéspedes y personal del hotel cuando sonaron las alarmas. El New York Times ha informado que Blinken también se ha tenido que refugiar allí. De momento el Departamento de Estado no ha hablado sobre esta cuestión, pero Blinken, que sigue en sus esfuerzos por intentar buscar una paz en Oriente Medio, ha tenido que refugiarse ante un ataque con cohetes por parte de Hezbollah. Precisamente mirando a Oriente Medio, les contamos que los países del grupo BRICS han condenado este miércoles en la declaración final de la cumbre de Kazán los bombardeos israelíes contra el territorio del Líbano y contra centros humanitarios en la franja de Gaza. Dice que condenan la muerte de civiles y los enormes daños causados a la infraestructura civil como resultado de los ataques israelíes contra zonas civiles del Líbano. Es lo que apunta el documento difundido al término de la reunión de los 9 miembros de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán, un texto que también condena los ataques israelíes contra centros, actividades y personal humanitario en Gaza. Los BRICS llaman a poner el fin inmediato a las hostilidades tanto en Gaza como en Líbano. Dice que destacan la necesidad de preservar la soberanía y la integridad territorial del Líbano y crear condiciones para una solución político-diplomática a fin de mantener la paz y la estabilidad en Oriente Medio. Precisamente el presidente iraní Masoud Pezeshkian, en una reunión de la cumbre ampliada de los BRICS, ha pedido a los países de la asociación que aprovechen todas las oportunidades para resolver el conflicto palestino. Dice que el creciente conflicto en Oriente Medio podría amenazar el orden mundial. Pide que aprovechen todas las oportunidades colectivas e individuales en esta situación para garantizar los derechos del pueblo palestino. Les contamos además que el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán ha asegurado que las instalaciones nucleares del país están protegidas vigilantemente contra todas las amenazas en medio de la retórica de una acción militar por parte de Israel. Cuando se le preguntó sobre la amenaza israelí de un ataque militar a las instalaciones nucleares de Irán, Mohammad Eslami ha dicho a los periodistas, al margen de una reunión semanal del gabinete este miércoles, que siempre se han planteado amenazas hostiles de ese tipo contra Irán. Sin embargo, dice que las capacidades de defensa y seguridad de Irán siempre se han mantenido a un nivel que permite enfrentar cualquier amenaza con vigilancia. Eslami también afirmó que las instalaciones nucleares del país están bajo protección y salvaguardadas de conformidad con los acuerdos de defensa. También les contamos que Irán y Arabia Saudí planean realizar maniobras navales conjuntas, en lo que supondría un nuevo paso en la profundización de sus relaciones desde que se normalizaron en marzo de 2023. Arabia Saudí ha pedido que realicen ejercicios conjuntos en el Mar Rojo, es lo que apuntaba el comandante en jefe de la Armada iraní, el almirante Saram Irani, en unas declaraciones recogidas por la agencia Tasnim. Dice que la coordinación está en marcha y que las delegaciones de ambos países mantendrán las consultas necesarias acerca de cómo llevar a cabo este ejercicio. Eso sí, no ofreció más detalles sobre cuándo se realizarán. Pendientes de Irán, hablamos también de Rusia. El Kremlin ha dicho que no tiene intención de abandonar precisamente Irán mientras se enfrenta a la amenaza de un ataque directo por parte de Israel. Los representantes de Irán, los grupos Hamas y Hezbollah, han sido objeto de duros ataques en Gaza y en Líbano. Dice Peskov que están desarrollando la cooperación con Irán en una variedad de áreas y que tienen la intención de hacerlo aún más, lo que apuntaba a la CNBC el secretario de prensa del Kremlin. Para ver cómo Rusia podría apoyar a Irán, todas las miradas están ahora puestas en la cumbre de los BRICS que se celebra
en Kazán, cuando le preguntaron sobre cómo percibía a Rusia el estado de su relación con Irán durante las crecientes tensiones en Oriente Medio y cómo equilibraría sus intereses y alianzas en la competencia en la región. El Kremlin dijo que tenía la intención de profundizar su alianza con Teherán, pase lo que pase. También sobre Oriente Medio hablaba Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Dice que los combates en Oriente Medio continúan principalmente porque Estados Unidos no quiere influir en Israel. Es lo que apuntaba el ministro de Asuntos Exteriores ruso, respondiendo a la pregunta de si las negociaciones con la participación de diferentes países para llegar a un acuerdo en esta región tuvieron resultados. Decía Lavrov, ¿por qué pregunta si las negociaciones produjeron algún resultado? La guerra continúa, lo que significa que no han producido ninguno. Dice que la razón principal es que Estados Unidos no quiere influir en Israel. También miramos al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, protagonista en el día de hoy, como les contábamos, por tener que huir corriendo a un refugio. Además, hablaba de que hay que evitar una mayor escalada con Irán. Escuchamos las palabras de Antony Blinken. With Gaza, with the hostages, with the humanitarian situation, it's also been an imperative for us to try to make sure that this conflict doesn't spread. We are resolute in our defense of Israel when it comes to attacks it's receiving from Iran, from Iran's proxies. And we stand with Israel and will always stand with Israel in its defense. It's also very important that Israel respond in ways that do not create greater escalation and do not risk spreading the conflict. With Hezbollah and Lebanon, we're working intensely to reach agreements on the effective implementation of 1701, the UN Security Council resolution that many years ago should have avoided what we're seeing now, but didn't because it's never been implemented. Precisamente, mirando Israel, hablamos de las declaraciones del ministro de Defensa, Yoav Gallant. Dice que el mundo entenderá cuán entrenadas y preparadas están las fuerzas de defensa de Israel después de que ataquen a Irán. Es lo que afirma este miércoles el ministro de Defensa del país, apuntando a que todos los que hace un año soñaban con vencerlos y atacar pagarían un alto precio y que ya no viven en esos sueños, lo que apuntaba en una visita a la base aérea de Hacherin. Anteriormente se informó que la represalia de Israel a Irán por el ataque con misiles del 1 de octubre podría ocurrir en cuestión de días. Estados Unidos sospecha que eso podría suceder antes de las elecciones del 5 de noviembre. También hablamos de Alemania. Hablaba la ministra de Asuntos Exteriores sobre las exportaciones de armas a Israel. Dice que en Alemania están ante un dilema. La ministra alemana de Asuntos Exteriores ha dicho este miércoles en Beirut que su país se encuentra en un dilema en lo que respecta a la exportación de armas a Israel. Añadió que Israel tiene la responsabilidad de respetar el derecho internacional. Añadió que todas las partes deben proteger a la fuerza provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. También, precisamente mirando al Líbano, les contamos que Hezbollah ha anunciado este miércoles que lanzó un ataque con cohetes contra la base militar industrial israelí Zebulun, situada en Haifa, una ciudad portuaria en el norte de Israel. La milicia afirmó que el ataque se produjo alrededor del mediodía, aunque las FDI no han confirmado el ataque directo a Haifa, sí indicaron que se dispararon cerca de 110 proyectiles desde el Líbano. Anteriormente, las FDI afirmaron haber atacado las zonas de mando y control de Hezbollah en Tiro. Además, 3 comandantes de unidades regionales de Hezbollah murieron en ataques aéreos durante los 2 últimos días. También mirando al Líbano, les contamos que Hezbollah ha confirmado este miércoles la muerte de Hassem Safieddine, el jefe del Consejo Ejecutivo de la formación y que era ampliamente considerado uno de los principales candidatos a suceder a Hassan Nasrallah, también asesinado por Israel a finales de septiembre. Decía que expresan el pésame a la nación por un gran líder y mártir en el camino a Jerusalén. Dice que el presidente del Comité Ejecutivo de Hezbollah, Hassem Safieddine, se fue con el señor, es lo que apuntaba la agrupación en un comunicado en el que dijo que murió en una incursión sionista, criminal y agresiva. Mirando a Estados Unidos, les contamos que fuentes árabes han informado de un ataque con misiles contra la base estadounidense en el yacimiento de gas Koniku, en la provincia de Deir ez-Zor, en el noreste de Siria. Se dispararon 6 misiles hacia la base estadounidense. Al Mayadin informó que al menos 4 misiles impactaron dentro de la base que alberga a las fuerzas estadounidenses. Testigos presenciales informaron que se escucharon varias explosiones desde el interior de la base estadounidense después del ataque con misiles. Los informes sugieren que durante este ataque el equipo de radar dentro de la base fue destruido. Hablamos de Corea del Norte y es que el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur ha compartido este miércoles que si bien 3.000 soldados norcoreanos ya han sido trasladados a Rusia, un total de 10.000 tropas serán enviadas en diciembre para luchar contra Ucrania. Durante una reunión a puertas cerradas celebrada en la Asamblea Nacional, cuyos detalles no fueron comunicados al público, el Servicio de Inteligencia mencionó que Rusia proporcionará a las tropas norcoreanas un entrenamiento especial. Uno de los líderes detalló que no se puede confirmar las cifras exactas, ya que se trata de una estimación aproximada.
También hablaba sobre esto el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha dicho este miércoles que hay evidencias que indican la presencia de tropas norcoreanas en Rusia. En declaraciones a los periodistas después de la primera reunión de ministros de Defensa del G7, Austin mencionó que los analistas de Estados Unidos están investigando el asunto, pero se abstuvo de proporcionar más detalles hasta que se complete un análisis exhaustivo. Según el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, se prevé que unos 10.000 soldados norcoreanos se desplegarán en Rusia antes de finales de año. Por su parte, la OTAN ha confirmado este miércoles que los países miembros tienen pruebas del despliegue de tropas de Corea del Norte en Rusia, después de que el gobierno de Estados Unidos haya señalado, por boca de Lloyd Austin, este nuevo paso en la alianza militar entre Pyongyang y Moscú. Dice que los aliados han confirmado pruebas de un despliegue de tropas de Corea del Norte en Rusia, es lo que señala la portavoz de la OTAN en un mensaje enviado a Europa Press. En este sentido, subraya que si estas tropas fueran enviadas a luchar Ucrania, marcaría una escalada significativa en el apoyo de Corea del Norte a la guerra de Rusia, añadiendo asimismo que muestra una señal de las importantes pérdidas de Rusia en el frente de batalla. La organización realizará ahora consultas entre aliados y se espera que el Consejo Atlántico, órgano de gobierno de la OTAN, reciba información de Seúl y discuta sobre este paso en el conflicto en Ucrania. Por su parte, Moscú ha advertido este miércoles a Corea del Sur contra su implicación en el conflicto ucraniano a raíz de informaciones sobre el supuesto envío de tropas norcoreanas a Rusia. Decía Zaharova, creemos que las autoridades surcoreanas no deben hacerle juego al régimen de Kiev, lo que apuntaba la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia. La diplomática llamó a Seúl a no dejarse llevar por la histeria antirrusa y pensar en las consecuencias para la seguridad de Corea del Sur de su implicación en el conflicto ucraniano. Decía que Rusia reaccionará con dureza ante cualquier medida que pueda representar una amenaza para la seguridad del país y de sus ciudadanos donde quiera que se encuentren. Expresó la esperanza en la prudencia y el sentido común de las autoridades de Seúl. En Taiwán, en medio de las crecientes tensiones con China, sus autoridades han revelado este martes su plan de seguridad alimentaria en caso de que la isla termine bloqueada y aislada. El Ministerio de Agricultura local presentó el informe correspondiente ante los parlamentos, haciendo constar que las reservas de arroz cumplen con los requisitos legislativos al superar el umbral de abastecimiento para más de 3 meses. Las autoridades isleñas han verificado que las actuales reservas de arroz bastarán para abastecer a Taiwán durante al menos 7 meses, en lo que se desprende de la copia del documento a la que tuvo acceso la agencia Reuters. También miramos al ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, ha confirmado este miércoles que el balance inicial del ataque terrorista contra la sede de la empresa aeroespacial de Turquía en Ankara ha dejado al menos 4 fallecidos y 14 heridos. Aunque todavía no está claro, mencionó que 2 hombres armados fueron neutralizados. La agencia Anadolu informaba este miércoles de que se produjo una explosión en la sede de la empresa aeroespacial turca TUSA, situada en Ankara. Poco después se escucharon disparos en los alrededores. El propio Ministerio del Interior turco ha afirmado que se trata de un atentado terrorista. También miramos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decía este martes que el republicano Donald Trump es una amenaza para la democracia y debería ser encerrado políticamente al exhortar a los demócratas en una oficina de campaña de Nueva Hampshire a ganar las elecciones el 5 de noviembre. Decía Biden, tenemos que encerrarlo, literalmente apostaba por encerrarlo políticamente o dejarlo afuera. Dice, eso es lo que tenemos que hacer. Dice que Trump quiere ignorar las garantías de la Constitución estadounidense y que su democracia está en juego. Precisamente los dirigentes estadounidenses han rechazado el llamado plan de victoria del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pero no se lo cuentan abiertamente. Es lo que apuntaba un funcionario ucraniano de alto rango a The Economist bajo condición de anonimato. Dicen que esta no es una opción viable, aunque parte de problemas que no se lo dicen a la cara al presidente ucraniano. Según él, el plan de victoria de Zelensky fue concebido como parte de una diplomacia coercitiva destinada a obligar a Rusia a iniciar negociaciones de paz con Ucrania en términos más favorables para Kiev. También miramos a la cumbre de los BRICS. Les contamos que la plataforma de inversión propuesta por Vladimir Putin no será una alternativa al sistema SWIFT. Es lo que apuntaba en las últimas horas Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin. En medio de esta cumbre, ya no solo económica, sino también geopolítica, se ha presentado una plataforma de pagos, el famoso BRICS Pay, que precisamente los contaba de esta forma el presidente ruso, Vladimir Putin. In order to make sure we can establish the joint framework procedures of the pre-court settlement of the disputes. Let me remind you of our own initiatives to establish the BRICS Investment Arbitration Center and the Convention on Settling Investment Disputes, which would increase the safety and security of the mutual capital investments. Over the entire BRICS space, we currently have over 2,500 special economic zones. We believe it is important to establish direct links between the management teams of such territories with preferential or reduced rates, in order to make sure they can exchange their best practices
emphasis in building logistics hubs, localizing the industrial production, and establishing the beneficial and competitive conditions for the investors. A number of BRICS states are the leaders in the production of grains, beans, and oil cultures and products of agriculture. Therefore, we suggest starting the grain exchange of BRICS, which would ensure fair and predictable price indicators for the commodity prices, keeping in mind its special role in ensuring food security. Precisamente el presidente ruso, que también recibía hoy al líder venezolano Nicolás Maduro, que lleva a cabo su primer viaje al exterior desde la crisis política abierta tras las elecciones presidenciales de julio en la nación caribeña. Un Putin que da la bienvenida a Venezuela. Dice que es uno de los viejos y fiables socios de Rusia y que además apoya sus esfuerzos por entrar en los BRICS. Lo escuchamos. Ваше стремление подключиться к работе БРИКС. Венесуэла один из давних надежных партнеров России и Латинской Америки и в мире. В целом отношения стратегического партнерства между нашими странами продолжают укрепляться. Обоюдовыгодное сотрудничество развивается по всем направлениям. Растут и объемы двусторонней торговли, набраны многочисленные проекты в энергетике, farmacéutica, transporte. Un Vladimir Putin que además hablaba sobre el hecho de que Estados Unidos esté utilizando el dólar como un arma. Decía que es un gran error sobre aquellos que están llevando a cabo este tipo de actos y además advertía directamente a Estados Unidos. Dice que se puede volver en su contra. Escuchamos al presidente ruso. World trade and the global economy in general, as stated before, are undergoing significant changes. We should point out a positive factor. The center of business activities is gradually shifting towards the developing markets. We see the establishment of a multipolar model, which launches a new wave of growth, first of all in the countries of the global south and east, and naturally in the BRICS states. However, we still witness a significant crisis capacity. And it's not only about the geopolitical tension. What affects that is the continued growth of debt in the developed countries, the expanded practices of unilateral sanctions, protectionism, and unfair competition. As a result, we witness the fragmentation of international trade, the market of direct foreign investment, Y de Rusia pasamos a hablarles en este caso de China, una nueva última hora, y es que según Estados Unidos, China está viviendo la mayor expansión de su capacidad nuclear de su historia, es lo que demuestra el informe Nuclear Challenges 2024 de la Agencia de Inteligencia de Defensa, publicado este miércoles. Según las estimaciones de la agencia, el país contará con más de 1.000 ojivas nucleares operativas en 2030. En más detalle, el informe señala que este crecimiento acelerado, impulsado por la competencia estratégica de China con Estados Unidos, incluye la construcción de cientos de nuevos silos de misiles y avances en misiles balísticos intercontinentales, armas hipersónicas y misiles balísticos lanzados desde submarinos. En cuanto a Irán, el documento dice que es casi seguro que no tiene armas nucleares. Sin embargo, desde 2019, dice Irán, ha estado superando varios de los límites, incluidos los límites a la cantidad y los niveles de enriquecimiento de sus reservas de uranio. Por su parte, Rusia, según este informe, ha mantenido el arsenal nuclear extranjero más grande del mundo durante los últimos 4 años, con unas 1.550 ojivas nucleares estratégicas desplegadas en misiles balísticos intercontinentales y en misiles balísticos lanzados desde submarinos.